Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a probar un juego nuevo llamado The Brew Barons. Es un juego de aviones. A ver. Selecciona un control, porque voy a usar el mando, así que supongo que manual. Digo yo. No puedo cambiar el idioma. General. Ay, no se me ilumina. No hay opción de cambiar el lenguaje. Vale. Resolución. Vale. Full screen, gracias. Esto, muy bien, en principio todo bien. Vamos a dejarlo así. Control... Oh, Dios. Bueno, vamos a dejarlo por defecto. Vale. A ver, New Games. New Game. A ver, ¿de qué va esto? Incluye... Vamos a empezar con el tutorial y vamos a empezar. Piloto. Nigel of France. Pues vamos a hacer... piloto y copiloto. Nigel. Cuando está como piloto, hace los disparos, recolectan ingredientes extras. Porque en este juego la cosa va de que hacemos vino y tenemos que ir buscando ingredientes en nuestro avión mientras evitamos a los piratas para hacer nuestro vino. Pues es eso. Lo bueno es que conseguimos ingredientes extra. Lo malo es que nos mareamos después de estar mucho tiempo sentados. Después de acelerar. Bueno, ¿y qué pasa con Francie? No nos cuesta nada las transferencias de mercancía. Los padres a veces llamarán causando una penalización de fatiga. Vamos a dejarlo entonces. ¡Ay, no te caiga el mando! ¿Por qué no estoy? Ay, ilumínate el teclado, que no te veo. Pues esto vamos a llamarlo... ¿Comienzo? Empezamos. Vale. A ver. Cargando. No todos los ingredientes se encuentran en tierra. Algunos pueden encontrarse en el aire o en aguas profundas. Bueno. Adley Bay. Welcome to the sun-bathed islands of the Adley Bay. At the middle of these warm waters sits the capital, Veli, the largest among all other cities in the bay and a true sight to behold. Rich in natural resources, bountiful fishing and favorable soil, the Adley Bay has boomed into a bustling paradise with boats coming and going with product in tow. Seaplanes and flying boats, an aeronautical invention only a few decades old and growing in popularity. Those brave enough to pilot a plane tend to do so for an occupational or economical advantage, while others, for crooked reasons. Brew pirates, backwater bootleggers. They taint these lands in choking smog, plunder ingredients and steal from the peaceful locals to forcefully sustain their brewing monopoly. The pirates operate in secrecy from the surrounding landmass of the Marieth and Delholdin nations. Their presence expands, forcing their brews as they rove freely and unchallenged. That was until two unlikely heroes stepped forward. Nosotros. Nigel, a flunky from the Marieth Flight Academy. Undeterred, Nigel refuses to give up on his dream of becoming a career pilot. With very little flight hours on his record, he's eager to find anyone that will fly with him. And Francie, the daughter of a successful merchant in the Marieth capital. When she learned of her father's shop being ransacked by the pirates for goods used in their brewing production, she vowed to help protect the bay and return what was stolen. In this time of turmoil, our unlikely heroes unite under one banner and one name. Henceforth, the Brew Barons came to be. Muy bien.
Pues básicamente dice que es un sitio estupendo, cojonudo, con recursos, la gente empezó a pilotar, los aviones llevan más que una década funcionando. Y de buenas a primeras llegaron los piratas desde las naciones vecinas a robar y a imponer su monopolio de bebidas. Así que nos toca a nosotros. Nadie el que no quiere renegar, olvidar su sueño de ser piloto. Y la otra, pues por lo visto a su padre le robaron y quiere que le dé. The city of Veli, the last remaining location in the bay that still shines bright with opportunity. Vale, esta que su padre le robaron sus ingredientes y sus historias para hacer su vino, así que dice, pues te lo voy a devolver. Entonces, Not a bad place to start a brewing enterprise. I hope the locals won't mind us setting up shop here. vale, esperemos que no nos dejen, que a la gente no le importa que montemos aquí nuestra tienda. But I'm sure we can sway minds and gather support if we can produce quality brews people actually like. Bueno, algunos no estarán muy de acuerdo, algunos desconfiarán, pero lo ganaremos si hacemos un buen vino. All right then. Bueno, vino. Let's do this. Muy bien, hagámoslo. Enough money left over from the renovations to buy a better seaplane. The salesman may have swindled us with this junker. Vale. Pues básicamente que desearía tener más dinero para empezar a hacer las cositas, pero y tener un mejor avión, porque solamente tenemos esta basura. Pero bueno, ya la mejoraremos. How about that? She floats. A ver qué flota. Good. Now before you head off, just a reminder to keep your speed low when entering or exiting any harbors. Se sorprende de que flote. Bueno, anda, mira, si flota, como ya sabía que haría. Bueno, mejor antes de que salgas, simplemente recordarte de que vayas a una velocidad baja cuando entres o salgas de los puertos. Harbors often have plenty of boats and obstacles that can cause some real harm to you and your plane if you're not careful, so just keep your throttle low and you'll do fine. Básicamente hay muchos obstáculos en los puertos con los que puedes hacerte daño, así que ten cuidadito y ve despacio. Concerned about the illuminated rust holes shining up through the floor. De eso me preocupan más los agujeros de óxido iluminados que se ven a través del suelo, que brillan a través del suelo. Rust. Just Óxido. weight reduction. Anyhow, remember what I said? Oh, and try not to fly too high. That engine has carburetor issues. Bye-bye now. Óxido, piensa como es aligeramiento de peso y recuerda lo que dije. E intenta no volar muy alto, que el motor tiene problemas de carburación. Let's see what this thing can do. I'll give you a quick refresher on the plane controls and instruments. Bueno, vamos a ver qué hace esta cosa. Start. This is our fuel gauge. Vale. Full tank at the moment and shouldn't need to refuel for a while. Oh, and one role of the co-pilot is to give regular notifications on fuel levels. Muy bien, o sea que ese es el nivel de gasolina y el copiloto tiene que avisar cuando nos vayamos a quedar sin ella. This meter represents the plane's cargo capacity. Currently, we aren't carrying anything. Take note that a heavily loaded plane will become a bit more sluggish in handling and speed. Pues esa es la capacidad de carga que tenemos y mientras más cargadito, más lentos y más torpones iremos. Highlighted here is our compass, attitude indicator, speed display and altitude display. Vale, pues tenemos ahí nuestra brújula, nuestro indicador de altitud, nuestro horizonte, la velocidad. This is the engine throttle. Hold the throttle input to gradually raise or lower the plane speed. The throttle amount will remain fixed at that location when released. Just remember to lower your throttle when you want to slow down or stop. Vale, pues esta es nuestro impulso, nuestra velocidad. Una velocidad es nuestro impulso. Pues básicamente izquierda-derecha para aumentar. Baja y sube, baja y sube. Y se quedará fijo cuando lo dejes o sea, cuando lo aceleres y lo sueltes, se quedará a esa velocidad. Simplemente asegúrate de dejarlo bajo cuando quieras parar. The throttle bar represents sustained engine damage. Damage will limit engine performance. Below that is the plane health bar. From the looks of it, our plane currently sits around quarter health with reduced engine performance. Vale, la parte roja de las revoluciones hace que se dañe el motor, o sea que no podemos revolucionar el motor, que no lo cargamos. Y afectará al rendimiento del motor. Debajo de eso pues tenemos la vida del avión, que está a un cuarto.
Por lo cual el motor irá también chungo. The throttle bar is the propeller pitch toggle. Simply put, you can invert your propeller angle and make the plane traverse either forwards or reverse. You would only want to use this if the plane gets snagged or stuck. Vale, esto para... te dice que si vas para adelante o para atrás. En fin, pues eso, podemos ir para adelante, para atrás y solamente iremos para atrás para cuando nos haga falta. En vuelo no supongo que no, que simplemente es cuando estemos aparcaditos y tengamos que tirar para atrás para no chocarnos o algo. And finally, steering the plane. On water, our direction is controlled by using the rudder. Vale, pues y ya lo último, manejar el avión. Off is controlled by the elevators, which are kind of broken right now. But I should note it can be helpful to pitch down while trolling on water for a little extra stability. Vale, pues los alerones se manejan así. Dice que ahora mismo están un poquito fastidiados, pero que es bueno tenerlos apuntando hacia abajo, haciendo carga aerodinámica, supongo, mientras estamos en agua para conseguir un poquito de estabilidad. It's coming back to me now. I recall the ignition button has to be held for several seconds in order to fire the engine up. Hay que dejar pulsar el botón de arranque varios segundos para que arranque. That's Vale. right. Hold the ignition button to start up the plane. Apply some throttle and follow the ring markers. They will lead us to the brewery. Pues eso, arranquemos, sigamos el camino hasta nuestra destilería. Vale, pues vamos allá. Hostias, está esto que se sale de... Vale, ya parece que... creo que voy... Bueno, vamos a dejarlo de momento, pero... Está esto súper fuerte, o sea, súper sensible. Vale, arrancando. Esto es esto y esto es... Arrancando poquito. Los laterales, espera, lo tengo que cambiar. Voy a tener que cambiar. La sensibilidad. Supongo que es este. A ver. Sí. Ya está mejor. Vale. Vaya, hombre. La gente dice que si esos dos no están... El motor está mal. Esta gente no estará planeando volar en esa cosa. Joder. Mira ese... Sí, estamos usando... Sí, en la idea. Joder, cómo se mete en tajo en el pobre avión. También es verdad que está hecho un trasto, pero... Un poquito más de fuerza. No quiero llevarlo a la línea... No quiero llevarlo a lo rojo, pero... Dentro de lo que cabe se maneja bien. O sea, de momento, a ver cuando empezamos a volar. Vale, que cambia sin querer. Quería centrar la cámara, no sé por qué. Estaba asumiendo que era el que da... Vamos a bajar la velocidad. Un poquito nada más. Que me han puesto nervioso con el ten cuidado. Llegamos. Llegamos a la destilería. Me gusta el estilo gráfico. Muy simple, pero... Tenemos los tres pisos. No está mal. It may look a little rundown right now, but it's just a matter of time before we turn this place into a grand establishment that strikes down the pirates' monopoly for good. Vale, ahora mismo está un poquito así malamente, pero ya lo arreglaremos y le haremos frente a los piratas. Floor
contains the actual brewery, while the third floor sits mostly empty, waiting to be converted into a bar. And last, there's our plane hangar that resides at the bottom. Vale, pues tenemos un hangar en el piso de abajo. Tenemos la destilería en el piso de en medio y el piso superior será convertido en un bar. This indicates a dockable location. This particular one will take us directly into our hangar. Vale, si aparcamos ahí, nos vamos al hangar. When maneuvering into a dockable location. Otherwise, you run the risk of overshooting and possibly crash. Ten cuidado, no vaya muy deprisa que te choca. Get this plane inside and fix. Venga, para adentro y arreglar el avión. Vale. Welcome to the hangar. Let's jump right into the basics. Venga, vamos a lo básico. Here, you can craft new planes, load or modify an existing one, and purchase new blueprints from the parts catalog. Bien. Crear un nuevo avión, cargar uno, modificar el que tenemos, comprar planos. A plane will always need a pilot and co-pilot, which you can assign in the roster tab. You can also assign idle pilots to a few other jobs, such as brewery assistant or bar manager. Vale, podemos contratar gente que lo asignaremos a otras tareas, como asistente en la destilería o gerente del bar. Before we go any further, let's get this plane fixed up. Antes de... To modify the plane, we must first fix up the structural damage. Vale, primero arreglar el daño estructural del avión. By opening the repair tab located on the plane information panel. Once opened, move the slider all the way to the right to repair all damage and accept the purchase. Vale. Pues a repararlo todo al máximo y aceptamos 550. ¿Cuánta pasta tenemos? Donde lo pone la pasta que tenemos 20. Ah, vale, tenemos 20 de oro y vale 2,85. The structural damage is repaired. We can construct some new wings. Start by opening the modify tab. Vale, ya podemos ponerle alas al avión. Lo quiero señalar, pero no me deja. No veo el cursor donde anda. Voy a tener que usar el ratón. Vale, tenemos las alas rotas, una buena idea. Tenemos las alas de cadete. Bien. I noticed the wing construction required not only money, but also crafting materials. I'm sure we'll find more materials while venturing, so we should collect and bring them back. Anyways, I guess we're now ready to fly. Vale, pues arreglar las cosas no solo necesita dinero, sino también partes, materiales. ¿Estamos listos para volar? In fact, Sí. I have a small delivery errand destined to a local bar on the other side of town. We can fly over there in no time. Vale, tenemos una entrega en un bar cercano. Exchange a few bottles of old cider I have for a valuable piece of plane equipment. Let's start by moving all the bottles of cider from the brewery inventory into the plane inventory. Vale, vamos a llevar sidra. Así que nos tenemos que ir al inventario y tenemos que coger todo, supongo. Todo. ¿Cómo cambio ahora? Los menús están un poco... In the plane's cargo space. It looks like we're all set. Bueno, ya tenemos esto cargado. No funcionan muy bien los menús con el mando. Hemos cargado la sidra en el avión. Y ahora al bar. Let's head out. You can undock from the exit menu shown here. Vale, podemos salir si pulsamos aquí. Sale. Oh. Exit. 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 Salgamos. Exit. Muy bien. Oil, flaps, rudder. All meters look good. Ready for the maiden flight? Listo. Todo listo. You can Venga. see we now have a delivery contract located in the upper right. Tenemos un contrato aquí. Me voy a poner aquí abajo. Tenemos el contrato justo arriba. The bar is located within eye range, just on the opposing side of the city. Vale. ¿Quieres ir volando o en...? Take note of the gold docking square and small pier. Pilots should always plan their dock entry route and exit route ahead of time. If Vale. you want to avoid approaching the pier head-on, you will almost certainly crash if you're traveling too quickly. Vale. Dice que siempre planeemos nuestra entrada y nunca no vayamos de frente, que nos vamos a chocar, sino que seguramente entremos de lado. Approach a pier from a perpendicular angle.
This presents the safest way to dock at a pier, and also makes for an easy exit. Así podemos aparcar bien, entrar y salir rápidamente. To ¿Vale? help you approach at the correct angle, I've placed a series of rings. When you're ready, just follow them, and they will safely guide us to the delivery point. Vale, ha puesto unos cuantos anillos para guiarnos. Use a little throttle and rudder to steer to the direction you want to take off, then speed up. ¿Eh? Once you reach around 50 knots, pull back lightly on the pitch control to take off. Vale. Once you're in the air, you can use the rudder to make small turns, or the ailerons to bank and make larger turns. Sí, o sea, podemos usar el alerón para girar un poquito o girar para hacer giros gordos. As you approach them, their color will suggest the ideal throttle percent for the smoothest commute. Yellow is 100% throttle. Red is 30% throttle, and 0% just before the goal. Vale, los colores de los anillos te dicen la velocidad, la fuerza del motor. Amarillo al 100%, rojo al 30% y 0% justo antes de llegar. Muy bien. Appropriate throttle power mid-flight. Let's start up the plane, throttle up, and get to it. Venga, arranquemos y empecemos. Vale. Un poquito de fuerza. Vale, velocidad. Estoy un poquito nervioso, la verdad. Vale, para arriba. A ver cómo se controla. A ver, yo soy más de Ace Combat, que he jugado a la mayoría, más que del Fly Simulator. Así que... Vale. He perdido la vista. Ah, vale. Frena, 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 frena. Frena, 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 frena. Que tenemos que ir. Sí, sí, estoy aflojando. Creo que afloja demasiado, pero es los nervios de la primera vez. Reduce your speed. Slowly enter the final ring. Creo que estoy pecando de precavido. Ah, este no es el... Sí, este es el destino, ¿no? There. That didn't take long at all. See this animated symbol? This means we're in a dockable location. When the dock input is pressed, it will bring up the docking menu. Vale, cuando aparece ese símbolo es que podemos aparcar. Bueno, You can press the dock button now. podemos amarrar. The menu comes with several options such as resting or managing your delivery contracts. For now, let's take the first option and enter the establishment to conduct the delivery. Vale, en el menú de amarre tenemos distintas opciones. Vamos a escoger la de entrar para entregar lo que hemos traído. Sidra. The floor is sticky. A bit of a dive, ain't it? What self-respecting person would drink in such a place? I'm sure the bar we build will be way better. No te pongas a hablar justo en un establecimiento de otra persona. Bueno, este es el marinero sediento. Se pone el suelo está peguntoso, un poquito chungo el sitio. ¿Qué persona respetable viviría en un sitio como este? Nuestro bar seguramente sea mucho mejor. Keep your voice down. The bar owner is coming this way. Dice, cállate que viene el dueño. Hey, a couple of new faces. Take a seat wherever you wish.
Un par de caras nuevas. Sentad donde queráis. Hi. We're not here to drink. I overheard that your establishment was low on stock and you're willing to exchange for some old plane equipment for more. No venimos a beber. Hemos oído que andas bajo de bebida, así que queremos intercambiar algo de la nuestra a cambio de parte del avión. I see you caught my ad in the paper. Is it cider? Great. You have a deal. But be careful with that plane equipment. Hydro aviation can be pretty dangerous in the hands of a novice. He visto que habéis visto el anuncio en el periódico. Eso es sidra, bien, pues tenemos un trato. Pero ten cuidado con el equipamiento que te doy porque la aviación puede ser un poquito peligrosa en las manos de un novato. ¿Qué? Bueno, hidropropulsión, eso es. Vale, lo entendí más, vale. Un momento, vamos a jugar con propulsión hidrológica, Bueno, vamos a jugar con hidropropulsión. Tienes que estar de coña. No sé si puedo controlarla. Oh, it's not just hydro propulsion, hydro projectiles too. But relax. I'm sure we'll be fine in your capable hands. Besides, we'll need an advantage if we're going to stand up to those pirates. No solamente hidropropulsión, sino también proyectiles, hidroproyectiles también, pero relájate, estaremos bien en tus manos capaces. Además, necesitamos algo de ventaja si vamos a enfrentarnos, si queremos tener una oportunidad con los piratas. Veo que tenéis grandes planes, y eso y un avión que no había visto antes. Bueno, pues dejadme ayudaros con el equipamiento. O sea, vamos a usar algo. Done. You're now set up to boost through the sky with a torrent of high-pressure water blasting behind you. You're also able to shoot water projectiles in front of you. Vamos a usar agua para propulsarnos y para disparar. Bueno, era un ajuste y listo. Ahora estáis listos para surcar los cielos con un torrente de alta presión de agua detrás vuestra y también seréis capaces de disparar proyectiles enfrente. Adiós. One last thing. If you're going to craft more brews, I might be willing to buy some more from you. But first I'll see how my patrons like that cider. Take care. Se me ha ido el santo al cielo, se me ha pasado el tiempo volando, tengo que volver al bar. Una última cosa, si vas a hacer más bebida, te la compraré, pero primero voy a ver qué opinan mis clientes sobre la sidra que has traído. Cuídate. We have our first brew client. Hopefully next time we can deliver him something better than that basic cider. Mira qué suerte, tenemos nuestro primer cliente. Con un poco de suerte, la próxima vez tendremos algo más que ofrecer que nuestra sidra básica. Suena bien. Scattered throughout the bay that we could collect and craft into all sorts of unique brews. Though first things first, we should cover the basics of plane abilities. Bueno, suena bien. Hay ingredientes por todas partes para recuperar y para recolectar y hacer nuevas bebidas. Pero lo primero, vamos a centrarnos en lo básico de las habilidades de nuestro avión. The compass is the plane's ability bar. It displays the currently equipped ability and water meter. Plane abilities consume water from this meter when activated. Vale, tenemos encima de la brújula nuestras habilidades equipadas y las habilidades consumen agua. Let's start by testing out the water boosting ability. It's great for hopping island to island at rapid speeds or gaining high altitude quickly. Vale, tenemos el impulso acuático. Vamos a probar nuestro impulso acuático que viene genial para ir de una isla a otra o ganar altitud rápidamente. To use the ability, we must first refill the water tank. This will happen automatically when we are close to the water and traveling at around 40 knots or more. Vale, para rellenar el agua pasa automáticamente cuando estamos aparcados en el agua, parece, o cuando estamos por encima, cerca del agua, a más de 40 nudos. Once we have enough water, we can use the ability by pressing the primary ability input. Cuando tengamos suficiente agua, podemos usarla pulsando el botón de habilidad principal. And getting into position. Once we're in position, I will give you the signal to hold down the boost ability and keep it held down. Vale, vamos a más anillitos. Ya nos indicará cuando
cuándo usarla. Vale, parece que el agua, o sea que para absorber agua tenemos que ir siempre a más de 40 nudos. No me gusta cómo suena el motor. Vale. ¿Estamos usándola? Sí, sí la estamos usando. Estamos echando un chorro de agua. Wow, 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 wow. Se me ha ido. Nigel, are you okay? You look a bit queasy. Whoa, that was intense. Está un poco, parece un poco mareado. Bueno, es verdad que nuestro piloto se mareaba cuando usábamos el impulso mucho tiempo. Eso ha sido un poco intenso. Estoy un poco mareado. Volar a esas velocidades hay que acostumbrarse, vale. Mira, tenemos la isla completa, una vista de la isla completa. Hay pequeños grupos de manzanos. Vamos a intentar conseguir algunas. Por eso se ha distorsionado la visión. Dispara a los árboles para tirar la fruta y recolectarla. Cuando un árbol se quede sin fruta, volverá a crecer. Puedes cambiar a la pistola pulsando el lado, ¿vale? La flechita del lado. Vale, volamos bajo y a conseguir fruta. Bueno. Vale, y no nos olvidemos de recargar el agua cuando nos haga falta. Voy a decir por qué no veo nada. Vale. Nuestro motor está sufriendo a estas altitudes. Parece que nos ha timado. Así que volemos un poquito más bajos. Vale. Vale, manzanitas. Me gusta que el pelo de los personajes se mueva. No me había fijado en ese detalle. Aquí están las manzanas. No. Mierda, que nos chocamos. Vale. Vamos a bajar un poco. No tanto. Un poquito más de fuerza tampoco viene mal. No tiene mucho alcance nuestros proyectiles. Genial, nos hemos quedado sin... Debo usar el mismo... No sé, estoy acostumbrado a otro tipo de control. Usamos el mismo stick para girar y para subir y bajar. No sé por qué. O sea, tenemos que volar cerca para conseguirlo. Sube. Se me olvida.
rico. Vale, no es tan arcade como esperaba, pero no se controla del todo mal. El usar el mismo stick es lo que no... Estoy acostumbrado a girar con el izquierdo y a subir y bajar con el derecho. Vale. Y a disparar con los gatillos. Vale, ya tenemos... Next we can head back to the brewery to process the apples. I'll place a marker to remind us where the hangar is located. Vale. Vamos a ver si podemos llenar... Porque tener de más tampoco pasa nada. Bueno, no parece que podamos tener más. De hecho, voy a ver si puedo cambiar. No, venga, vamos a dejarlo por... Voy a intentar acostumbrarme y ya está. A usar todo siempre con esto. Vale. Un poquito de impulso. Bueno, no quería aterrizar. Va muy deprisa. A ver. Ah, banco. Este es el banco. Mierda, gira. Vale. Me falta acostumbrarme. Oh, Dios, qué mala pinta tiene el banquero. Hablar con el gerente. ¿Será con el director? The air conditioning unit is located in the back entrance. You repairmen are not only late but incompetent too. No, ya lo he dicho. El aire acondicionado está en la parte de atrás. Desde luego, esto vosotros, hermanitas, no solo llegáis tarde, sino encima sois incompetentes. Espera. No sois los manitas que estaba esperando. Me lo había pensado eso por la ropa que tenéis un poco de aquella manera. Provider of fiduciary services to select individuals of high net worth. I am Mortimer, the manager. How may I be of service? Os habéis adentrado en el banco de Village, que provee servicios financieros a un selecto grupo de individuos de alta alcurnia. Soy Mortimer, el gerente. ¿En qué puedo ayudaros? Cuéntame cómo funciona el banco. Should you ever encounter an expense but lack the sufficient funds to secure the transaction, I step in and loan the amount needed to complete it. Though I recommend you only do this on expenditures of great importance that are critical to your business. Básicamente te presta dinero cuando no tengas lo suficiente para hacer cualquier cosa. Loan comes with a due date that must be paid at my bank. Do see to it that you pay it off on time, or there will be repercussions. Should that happen, perhaps I'll pluck some brews of my choice from your establishment to compensate for any tardy loan payments. But let's not let it come to that. Si no pagamos a tiempo, habrá consecuencias, como que se puede quedar con alguna de nuestras licores. ¿Has oído algo interesante? Just like my wife, have you no clue of who you're talking to? I don't have time for petty gossip when there's money to be made. No tiene tiempo para cotorreos cuando hay dinero por medio. Pues adiós.
mind dressing a bit more appropriately next visit? I'd much appreciate it. Your oily flight overalls might leave stains on the furniture. No, si no os importa venir más vestidos más apropiadamente la próxima vez que vengáis, vuestros trajes de vuelo aceitosos pueden dejar marca en el mobiliario. Vale, no sé por qué hemos venido aquí. Tenemos que volver al hangar. Ah, he visto el cuadrado aquí y he asumido que es aquí donde habría que ir. No, frena. Buen momento para probar la marcha atrás. Marcha adelante. Ups. No. Sube. No sé por qué me he ido al hangar. Al hangar, digo, al banco. Eso sí, un poco, un aterrizaje un poco de aquella manera. Bueno, pues reparemos. Back home in one peak, Bueno. a cargo hull full of apples. Let's head up to the second floor brewery. You can access it from the exit menu. Vale, hemos llegado de una pieza y con cargadito de manzanas. Vayamos al segundo piso. Sí. En el segundo piso vamos. Oh, You managed to fit a fully functional brewery on a single floor? ¿has podido meter una destilería completa en un solo piso? Impressive, right? Impresionante, ¿verdad? Apples we just collected and turned them into brews in no time at all. Vamos a convertir esas manzanas en licor en nada de tiempo. What we need to do is move the apples from the plain inventory into the brewery. You can open the inventory tab to make the transfer. Vale, tenemos que pasar las manzanas. Ahí. Todas. Great. Now that the apples are available to be processed, I can quickly explain the brewery menus. Venga, enséñame cómo se hace el licor. At the top are the brewery options. In addition to crafting new brews, you can also look up recipes, manage your back catalog, upgrade the brewery, and manage any delivery contracts. Así, básicamente podemos hacer, crear, inventar, mejorar, lo normal. By opening the Create menu, Vamos a the fabricar. large metal pot is where we will blend all our ingredients. Highlighted is the brewery pot interface. It's used to measure percentage ratios of ingredients dispensed into the blending pot. Vale, aquí es donde metemos la receta. It's important to know that only the top 3 ingredients in the pot of a sufficient quantity will count towards your brew outcome. So don't go throwing in a whole slew of different ingredients in. It won't do you much good. Es importante que solo los 3 ingredientes principales superiores en cantidad suficiente será lo que cuente, así que no lancemos cosas ahí al azar. Vale. Beneath the ingredient percentages shows the value of your dispensed ingredients. And below that is the alcohol by volume percentage. As you dispense items into your pot, the maximum alcohol potential will increase. Vale, debajo ahí tenemos el valor de nuestros ingredientes y el alcohol, el volumen de alcohol que se está generando. Mientras más cosas echen, más alcohólica la bebida. Maximum alcohol potential is something you'll want to take note of if you're crafting a brew for a client that has specified how much alcohol the drink should contain. Vale, tenemos que tenerlo en cuenta porque hay algunos contratos, algunos clientes que pedirán un nivel de alcohol específico. Here's the reset button if you dispense the wrong ingredient or your pot contents don't reach a desired alcohol potential. Vale, hay un botón de resetear si la cosa no va bien. Now the fun part. ¿Mm? This is the ingredient wheel. It allows you to cycle through all of the ingredients that have been placed in the brewery inventory.
Let's hold the dispense button to drop all 100 apples into the pot. Vale, aquí tenemos los ingredientes que tenemos. Si tuviéramos más, podríamos ir cambiando y lancemos todas las manzanas. Vale. The ingredients Vale. blend once a total of 100 units are dispensed. Next, we'll add yeast to the mixture, which will convert into alcohol. The more yeast you add will result in a higher alcohol content, but will never exceed its maximum alcohol potential. Vale, los ingredientes ya han sido mezclados y ahora hay que añadir yeast. ¿Yeast qué es? ¿Cebada? No lo sé. Según... Mientras más yeast, más alcohol subirá hasta el máximo que admite el yeast. Vale. You can add yeast by holding down and releasing the scoop button. The longer the hold, the more yeast will be added. The process of adding yeast will stop if you hit the end button or if the alcohol content of your pot reaches its max potential. Vale. Podemos seguir echando hasta que dejamos de pulsar o... lleguemos al máximo de alcohol. No sé cuánto alcohol deberíamos poner. Para alguien que no toma alcohol. Vale. ¿Cuánto más? Ah, vale, 25. Se acabó. Next, we'll process the mixture. We can ferment, which will produce a higher yield of drinks with a low value and alcohol percentage. Or we can ferment and distill, which will produce lower yield with a higher value product and alcohol percentage. Podemos fermentar, con lo cual conseguiremos bebidas con poco valor y alto alcohol, o podemos fermentar y destilar, que produce menos alcohol, pero más calidad. Vale. No, porcentaje de alcohol. Ah, no, perdón. De fermentar es bajo precio, o sea, baja calidad y bajo nivel de alcohol. Y fermentar y destilar es más alcohólico y más caro. Take note that each method will produce a different type of brew. In this case, our apple mixture can either become a cider or a brandy depending on which method is taken. Let's keep fermenting and let the brew-o-matic work its magic. Vale, podemos hacer sidra o brandy, dependiendo del método. De momento vamos a seleccionar sidra, que es la versión barata del alcohol con manzanas. Presto! Our mixture has now been turned into a cider. This particular brew turned out a little basic, though no worries. Next time we can try crafting a brew with multiple ingredients to produce a better product. Pues tenemos sidra de manzana básica. La próxima vez, pues intentaremos conseguir algo más completo. Bottle the brew. Let's select bottle to continue. Podemos cargarnos lo que hemos hecho o embotellarla. Pues vale, muy bien. Embotellarla. We can start to customize our product to our liking. We can change the bottle appearance and rename the product to anything we'd like. When you're happy with the design, you can press the finish button. Podemos diseñar la botella y la etiqueta y todo, el nombre. Así, a ver. No sé, para una sidra normalucha. Así, digo yo. Aunque no es uvas, es manzana. Esto sí que es el pan. Vale. Vamos a poner esto. La botella. Supongo que la botella... subirá el... Creo que voy a usar la botella normal, no lo sé. Porque esto tiene forma de manzana, ¿no? Pan, 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 pan. Y sí, lo vamos a llamar... La vamos a llamar... sidra sin
Simplona. Ahora podemos cambiar el color. A ver, ¿dónde está el color? Vale. Así mismo. La etiqueta es lo que no me gusta. ¿Te parece más una aceituna que una manzana? No, vamos a poner esta. Vamos a poner... Vamos a hacer nuestra marca y nuestra marca va a llevar siempre tapones azules. Venga. No es lo más bonito, pero... ¿Puedo importar una etiqueta? ¡Ah! Puedo diseñarlas. Quiero ver el cursor. No lo veo. Quiero cancelar. Puedo diseñar mi etiqueta. Bueno, vamos a poner esta. Our new cider brew will now appear under the My Products menu. This menu is used to produce more units of any branded brews you've already crafted. Should a client request a branded brew that's out of stock, you can open this menu to produce more if you have sufficient ingredients. Vale, tenemos mis productos, el menú de mis productos. Si alguien pide algo concreto de mis productos, podemos seleccionarlo si tenemos ingredientes. Seeing as we have no client contracts requesting cider, we can stock the cider at our own bar, which we need to set up first. Let's head up to the top floor by accessing the exit menu. Como no tenemos a quien darle la sidra, nadie nos lo ha pedido, podemos gastarla en nuestro bar. Así que nos vamos a nuestro bar. Bar sin nombre. Old antiques collecting dust up here. It may not look like much and the floors creak terribly, but with enough effort we can turn this into a lively bar. Bueno, hay muchas antigüedades cogiendo polvo aquí, no puede ser mucho, el suelo cruje bastante, pero con suficiente esfuerzo podemos convertir esto en un bar animado. Bueno, cuando tengamos esto lleno de nuestros productos, estará esto estupendo. We'll have to start with a basic tarnished floor plan for the time being. With enough funds, the bar can be renewed and polished. In doing so, it will gather our bar more fame. Vale, empezaremos puliendo el suelo, arreglando el suelo. Con suficiente pasta podemos renovar y pulir este lugar. Con lo que ganaremos fama, publicidad. It will rise as we improve our bar and sell quality brews. With more fame comes more sales. It won't be easy, but our goal is to fill this meter and create a renowned top-tier bar that takes sales away from the pirates. Vale, ahí tenemos nuestro nivel de fama y mientras no será fácil, pero mientras más fama, mejor y le haremos frente a los piratas. Bien. In that case, we should style the bar accordingly to the types of brew we plan to sell. A bar patron that prefers cider might enjoy a rustic bar theme, whereas a wine drinker might prefer something more elegant. Vaya, tenemos que tener en cuenta eso también. Bueno, tenemos que decorar el bar según lo que vayamos a vender. Alguien que prefiera sidra preferirá un bar más rústico y alguien que prefiera vino, un bar más elegante. Sure. With all the chairs and antiques I found up here, it shouldn't take much for us to try out several bar themes. We can find a theme that best suits our brews. Venga, pues nada, con todas las antigüedades que hay por aquí, que hemos encontrado, podemos decorar el bar con distintos tipos. You can do so by opening the design panel. Vamos a escoger el diseño del bar, que de momento clásico, victoriano, forja, art deco, noir. Voy a poner el clásico, no sé. Me gusta la forja también, pero... no sé.
gusta la forja, pero creo que me voy a quedar con el clásico. Ah, no, usted dice clásico. Le gusta la cerveza, el vino, el met, nuestro gas, sidra y ron y whisky, malo. El victoriano, la sidra tiene un 10% más. Menos mal que te aparece esto, si no. Aquí en la forja, la sidra es lo más solicitado. Así que nada, pues la forja, que era mi segunda opción, la verdad. Next, let's think of a good name for the bar. Maybe a name that portrays an establishment of sophistication and class? I'll leave that up to you. The choice is yours. Vale, ahora nos toca seleccionar el nombre. A ver. Name into the text box and press enter when you're done. Vale, el nombre. Pero estaba viendo los... Vale, no me deja... Vale. El juego se llama Barons, no sé qué, ¿no? Pues eso, se va a quedar. A ver, ¿qué más tipo de suelo tenemos? Tenemos este. Ah, estos son los distintos... ¿Cómo queremos organizarlo? Queremos tenerlo... en el lateral... Aquí con sus cositas, no me disgusta. No me gusta tapar las ventanas, así que... Este aquí, que sea lo primero que veas al subirse al bar. Las sillas, tenemos las curvas. Vamos a dejarlo. Un poquito de respaldo nunca viene mal. Ladrillos. Ladrillos 2, más oscuros. Y vas a la forja. Esto es muy oscuro, pero... Madera, ¿no? Vamos a poner esto. El color de la madera. Vamos a ponerlo así, pa. Si a la forja Iron le pega. Y con humo, sin humo. Sin humo. That's an interesting choice. It's different. Fortunately, we can always change it later. Vaya, hombre. From this menu, you can adjust the cosmetics of our bar and upgrade the theme. Upgrading will help us gain fame a bit faster. Vale. Le tengo que dar a 30 monedas, no tengo para mejorar. Now with the bar all set up, we'll want to stock our cider so it can be slowly sold over time. You can open the inventory and make the brew transfer. Vale. Pues sale al bar. Todo. There, we're now open for business. Be sure to keep the bar stocked with brews that suit our chosen theme. In doing so, we'll help keep our patrons happy. Vale. Mantengamos a la gente contenta con la bebida. The habit of checking in on our bar every now and then. We can review our sales history and gossip with the locals that might provide useful feedback. Podemos ver cómo están las ventas y lo que opina la gente
de nuestro bar. De momento no habrá nadie. Right. It looks like we're all set and ready to finally start this. Let's get out there and explore. Make connections, collect ingredients, and grow our brewing enterprise. Pues ya que lo tenemos, vamos a empezar. Vamos a hacer contactos. Oh, vaya. Podemos hacer las cosas. Pues ya podemos hacer todo. Hemos terminado el tutorial. It looks like we have our first customer already. I suppose the word gets around fast in these sleepy places. If you want to talk to them, do so by clicking the gossip menu and selecting them. Vale, ahora tenemos nuestros primeros clientes. Vamos a ver qué dicen. Gus, ¿qué te cuentas? No me vende nada. Welcome to the grand opening of our bar. Can I offer you a drink? Bienvenida a nuestra gran apertura. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Adiós. And brewing standards inspector for the city of Valais. I was the one that approved your permit application. So, I'm just here to make sure everything is in order as you open for business. Adiós, es la inspectora de sanidad. Well then, consider it on the house for esteemed members of the law enforcement community. ¿No puedes beber? I really shouldn't since I'm on duty, but I suppose just this once. No debes. Tómate una bebida. Let's see how this tastes. Es lo más básico que hay, así que ya. I don't think you'll stay in business for long if you keep serving drinks like this. Sí, lo sé. Simple y sin sabor. No estaremos mucho tiempo en el negocio si seguimos sirviendo esto. I'm sorry to hear that. Lo siento. We make less boring drinks. ¿Cómo podemos hacer las bebidas menos aburridas? It'll be more interesting if you add different ingredients, but be careful to get the proportions right, or it will just come out like sludge. Puedes añadiendo más ingredientes, pero mantén bien la proporción o se acabará siendo una pasta. ¿Qué sabes sobre los piratas? Causing me problems. They pose as a legitimate brewing company, but they've been using strong-arm tactics and intimidation to coerce the local bars to stock their products, which are garbage, by the way. Me están causando problemas. Aparentan ser una compañía de bebidas legal, pero usan fuertes tácticas de intimidación para coaccionar y para intimidar a los bares locales y obligarles a usar sus productos, que son basura, por otra parte. He conseguido mantener las cosas a raya aquí, pero las demás islas tienen el monopolio, así que prepárate a luchar si vas a enfrentarte a ellos. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestro establecimiento? Upgrades for greater returns. Or you can invest into your plane to pull off more efficient deliveries, battle pirates, or complete quests, to name a few. It's really up to you how you'd like to grow your company. Vale, pues podemos mejorar nuestro bar o podemos mejorar nuestro avión. No hay mucha más historia. ¿Quieres otra bebida? Todavía no se ha quitado el mal sabor de la primera, así que no quiere más. Gracias. Adiós. I'm Francie, one of the proprietors of this new establishment. You look a bit troubled, almost like you need a drink. A ver qué le pasa a Gus. I can say that again. I'm Farmer Gus of the Island Farmers Association, though perhaps not for much longer. Those pirate ships and submarines won't let any of our cargo vessels through, so now our produce just goes unharvested in the fields. Oh, vaya, es el granjero Gus de la isla de la Asociación de Granjeros de la isla, aunque no por mucho tiempo, porque los barcos piratas y submarinos no dejan que los cargueros, viajen con sus productos, así que se quedan sin recolectar en los campos. I know your pain. So too has my father's business been disrupted. That's one reason why I'm here in the Bay, to see if I can help break up their monopoly that has affected so many of us. Te entiendo. Es así, de igual manera el negocio de mi padre ha sido fastidiado. Es por lo que estoy aquí, para ver si puedo romper su monopolio que nos ha afectado a tantos. Well, that's good to hear. Taking out their naval divisions would be a great start, but be careful. They look pretty dangerous. Está bien saberlo.
acabar con su división naval será un buen comienzo, pero ten cuidado, parecen peligrosos. Meantime, just help yourself to any of the crops in the fields around here. There are a couple of different types, so if you need to know any more about them, just ask. Mientras tanto, puedes coger, hacerte, o sea, coger de los cultivos que hay alrededor. Si necesitas, hay varios, y si tienes dudas, pregunta. We're also short on farmhands. Most quit in fear. So I'll take any spare crops you have on hand and reward a few coin in return. Además estamos cortos de mano de obra, así que porque la mayoría se ha ido por miedos, así que si tienes cosecha para vender, pues te la compra. ¿Qué le vas al trigo? Pilots can perform an arrow harvesting maneuver with their propellers by flying through the fields. ¿En serio? Just be careful not to hit the ground. Bueno, tenemos trigo que los pilotos pueden recolectar volando bajo y usar su hélice para recolectar. Un poco arriesgado, la verdad. Ten cuidado de no chocarte contra el suelo. Different types of wheat to be found in the islands. As you travel further out, the wheat becomes tougher to cut, so you will need to upgrade your propeller. But for the islands around here, your current propeller will be fine. Mientras más lejos de las islas, el trigo será más duro, así que hay que mejorar la hélice. Pero para lo que tenemos aquí, la que tenemos nos vale. Gopher potatoes are cultivated in the nearby fields. They can be harvested from the air, but they are too deeply rooted for your water gun to be effective. Que buscamos patatas que pueden ser cosechadas desde el aire, pero la pistola de agua no es suficiente. I can give you my old water bombing equipment for your plane. With a carefully placed bomb, you should be able to dislodge the potatoes and collect them. Ah, vale, nos va a dar su vieja bomba para soltar las patatas de los campos. Other ingredients planted in the fields in the outer islands, but you will need to upgrade your bomb to dislodge them. Hay más ingredientes, pero necesitamos mejorar nuestra bomba para sacarlo de la tierra. Gracias. Muy bien. Pues entonces nos vamos al hangar. Vamos a ver si tenemos la bomba. ¿Tenemos la bomba? Bueno, vamos a reparar primero. Créate. Tenemos el... A un momento, ¿qué va a pasar nuestro avión? No voy a crear. Podemos crear un nuevo avión que sea ligero o fuerte o pesado. Bueno, a ver, yo lo que quiero es... No voy a... No. Fuselaje. Vale, no podemos hacer nada más. Alas. Tenemos estas. Bueno. Modificar. No hace falta reparar, parece. No hace falta esta. Tenemos... Vale. Vamos a pintarlo. ¡Ah! Pintarlo, bien. Oh. Tenemos este brillante. El azul cadete me gusta. Vale, pues indico camuflaje. Ah. Esto no me disgusta.
Quiero que sea simétrico. Me gusta que brille. Motor. A ver si lo ponemos. Gírate, leche. Quiero ver la parte de adelante. Me crucé. La parte de este la vamos a poner. Vamos a escoger entre cruzade y cadet blue. Así va a ser. Este me gusta. Ah. Me gusta en su sitio. Ah, me cuesta, lo que estoy haciendo me cuesta pasta. Y watering no sé qué significa. Oh. Marcas. Ah. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Custom decal, PNG o TGA. Vale, muy bien. Aceptar. Vale, contratos. Bueno, vamos a salir. Vamos a conseguir ingredientes. Me mola, me mola. Bueno, ya que hemos terminado toda nuestra... Oh, tenemos sidra simplona. Podemos hacer lo que queramos. I might suggest we visit the local bars and see if they're willing to buy brews from us. The more bars we can deliver to, the more money we can make. Vale. Que nos llegamos a los bares. The Pelican and Pipe. It's just around the corner from here. Vale, que nos vayamos a ese bar. Vale, muy bien. Nos dice que vayamos al bar que tenemos justo ahí. No tenemos equipado. La bomba. Bueno, nos ha dicho que primero intentemos ver si podemos vender nuestros productos a más gente. A ver.
Hablemos con el dueño. Welcome to the Pelican and Pipe. Peter's the name, though some call me Old Man McGee. Fancy a pint, or you're just gonna gawk about? Bienvenida al pelícano y la tubería. Se llama Peter, aunque algunos le llaman el viejo McGee. ¿Quieres una pinta o vas a otra cosa? No bebo, estoy por negocios. What can I do you for? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que más vendes? De cerveza, ¿no? The gods. It's mostly what we like to drink around here. It can be sweet or crispy, fruity or dry, but nothing beats that prickly sensation in the back of your throat. Ah, vaya, le encanta la cerveza. It's made from prickly wheat, of course. You might have seen the golden fields nearby. In fact, they should be ready for harvesting right now. Vale, sí, se hace de trigo y... It's also used to make a delicious vodka. Huh? We might ask for that once in a while, but to be honest, we're mostly about the beer. Estos van de cerveza. ¿Qué me puedes contar de la bebida de los piratas? Their substandard batches vary with little consistency. Que no me hagas hablar, que son... Puts in a good effort to keep those trash brews out from flooding our local market. But there's only so much she can do. A lot of trade takes place around here and shipments come and go quickly. Intentan mantenerlo fuera del de los negocios. La bebida está mala, pero... We're always on the lookout for a shipment of quality brews that manage to enter from one of the mainland nations. Feels like a damn well miracle when it happens, though most of the time we're forced to stock that pirate junk. A real shame. Vale. Como no le queda otra, no le suelen utilizar la bebida a los piratas. Es un milagro cuando se cuela alguna cosa buena de tierra. Bueno. ¿Quieres algo nuevo? Of course, normally I'd get my stock imported from old Blighty, but times are tough. Otro suministrador, vale. Like a reliable chap, and we're basically neighbors, so I'll give you a chance. I'll draw up a contract right away. Ah, mira, nos va a hacer un contrato directamente. Here's a recipe for a brew we like around here. Of course, you don't have to follow it exactly, but it should give you an idea to begin with. Vale. Necesitamos trigo y manzana, 35 y 20%. Make Muy sure bien. you deliver on time, though. I've no patience for contract breakers. And be sure the quality is good. I've got standards to maintain. Vale, sí, tenemos tiempo. Vale, muy bien. Tenemos que ir... Looks like we've received our first contract. Next time we dock, we can open the contract and read the details. Vale, necesitamos manzanas y trigo. A ver. ¿Dónde podemos encontrar trigo? ¿Por qué se apaga el motor? ¿Me para yo el motor? A lo mejor sí. Allí ahí tenemos trigo. Vamos a bajar un poco la velocidad. No nos choquemos. ¿En serio? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Contra qué hemos chocado? A ver, ¿qué quieres ver? Nuevo contrato. Por algún motivo no hemos chocado con... No. Nos hemos chocado con algo.
Sube, 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 sube. ¡Hoy la ala! ¡Hoy la ala! Esas son las patatas, pero no tenemos... ¿Qué son estas cosas? No, sube, sube, sube. La cosa está mal. Vale. Notification panel in the HUD shows up like that. It means there's something we should attend to. In this case, it means we have a new contract pending acceptance. We can manage the contract. Here we have all of our contracts with the new. Muy bien. Once you accept a contract, you are committed to delivering, but right now we need Vale. Let's go ahead and accept this one. Now that we've accepted the contract, it moves into the lower page. Vale, muy bien. Se acabó. Me estás aburriendo tanta explicación. Sí, contratos, sí. Sí, tenemos esto, muy bien. Ya sé dónde es. Tenemos que conseguir... Lo primero que tenemos que hacer es... reparar. Lo siguiente que tenemos que hacer y... aquí. Era 35 de... Now that we have an accepted contract, Que we'll sí. make a brew that will fulfill the terms. First, let's in the accepted contracts panel. At the end, there's a button which will pin the contract in the brewery. Just click that button now. Great. We've pinned the contract. Listed here is our meat. Now let's see if we have a recipe for that brew. Let's open the recipe panel. Here's all the recipes we've collected so far. You can pin any one of them for easy reference by clicking them. Let's find a recipe for our desired brew type, made from our desired ingredient. A ver, cerveza. $25.20. Es este de aquí. You don't have to use a recipe from the book. If you're feeling lucky, you can try experimenting, but recipes are a more reliable method. Hopefully we can find more recipes as we explore the bay. The rest is up to us. Happy brewing. Vale. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ahora qué? Momento, no hemos conseguido... A ver, inventario. Menos, tú no. De hecho, esto lo voy a pasar todo al... No. Vale. Créate. No sé cómo poner el porcentaje. 22. A ver. 35% y 20%, o sea. Vamos a hacerlo así, que pasa, a ver qué pasa. Mira, aquí tenemos el porcentaje. Vale, pero necesitamos... Bueno, a ver.
El caso es que ya se me ha alargado mucho esto, así que... El juego es interesante, la verdad. Lo único que no me acabo de acostumbrar al vuelo. Así que nada, esto va a ser todo por hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.